Bueno, de nuevo con ustedes, para los que no me recuerdan, mi nombre es María Victoria Quiñones, magistrada del Tribunal Administrativo del Magdalena. Les doy un saludo muy especial, caluroso, acá con esta vista hermosa desde la Perla de América, y vamos a hablar sobre todas las modificaciones de la segunda parte del código, parte de la jurisdicción contencioso relacionada con el uso de los medios electrónicos, así como ya lo habíamos hecho con la primera parte. Básicamente es del artículo 48 al artículo 52 y es muy importante porque hablaremos sobre notificaciones personales, sobre el estado, traslados y las notificaciones electrónicas generales. Voy a pedirle el favor a Carlos que pongamos el artículo, es el artículo 48, que modifica el artículo 199 y como ustedes verán, habla de la notificación personal. Entonces habla de la notificación personal, del auto admisorio y del mandamiento ejecutivo, y fíjese que dice a entidades públicas, al ministerio y a personas privadas que ejerzan funciones públicas y a los particulares. El cambio es muy grande. Mire, cuando ustedes veían cómo se llamaba antes, se decía notificación personal del auto emisorio y el mandamiento de pago a entidades públicas, al Ministerio Público, a personas privadas que ejerzan funciones públicas y a particulares que deban estar inscritos en el registro mercantil. Como ustedes ven, ya aquí no está haciendo esa diferencia. ¿Eso por qué? Porque también, así como se actualizó todo el tema de canal digital, pues nos encontramos en que no solamente las personas particulares pueden tener un registro mercantil, sino que hay muchas personas particulares privadas que tienen otras clases de registro en las superintendencias, en las EPS, en una cantidad de entidades, muchas bases de datos oficiales donde básicamente se puede conseguir la información a través de la cual se puede hacer la notificación, y por eso fue necesario hacer o excluir, digamos, esa diferencia un poco odiosa que existía. Entonces también vamos a encontrar que, vamos a seguir leyendo, dice el auto emisorio de la demanda y el mandamiento ejecutivo contra las entidades públicas y las personas privadas que ejerzan funciones públicas se debe notificar personalmente a sus representantes legales o a quienes esto haya delegado la facultad para recibir notificaciones, o directamente a las personas naturales, según el caso del Ministerio Público. Todo eso es exactamente igual, mediante mensaje dirigido al buzón electrónico notificaciones a que refiere 197. Y viene lo nuevo: a los particulares se les notificará el auto emisorio de la demanda al canal digital informado en la demanda. Quiere decir que la regla general es que a los particulares se les hace la notificación al canal digital, ya no el correo electrónico, sino al canal digital que se encuentra en ese momento. Y luego sigue, los que están inscritos en el registro mercantil o demás registros públicos, es decir, que pueden existir otra clase de registros públicos obligatorios creados legalmente para recibir notificaciones judiciales. ¿Se hará en cuál? En ese canal. Entonces tenemos dos formas de notificar a los particulares. Al particular normal que se señala en la demanda, tenemos la obligación, la autoridad judicial, de notificarlo al canal digital que hayan señalado. Ojo, canal digital, yo podría decir, mire, yo encontré que ese señor se puede encontrar en Facebook, o tengo este teléfono y tiene un WhatsApp, o está en determinada red social donde yo pueda tener la certeza que lo hace, o en su correo electrónico, o tiene una app, o tiene una página web. Ya vimos en la primera parte ese concepto amplio de canal digital. Pero si estamos hablando de que vamos a notificar un particular, no cualquiera, sino de esos que tiene el registro mercantil o un registro público obligatorio, no podemos ir a notificarlo al correo que nos digan o al canal digital que nos digan en la demanda, sino que es el deber judicial acudir a ese registro para realizarlo como señala la norma. Luego viene un tercer punto fundamental, dice el mensaje debe identificar, bueno, la notificación que se realiza y contener copia de la providencia a notificar. Hasta ahí, digamos, ya sabemos que ese mensaje de esa notificación personal siempre debía tener copia de la providencia, pero hay algo nuevo, que al Ministerio Público sí debe anexársele copia de la demanda y sus anexos. ¿Por qué? Porque acuérdense que esto ha tenido unas modificaciones no solamente desde el 806, sino atrás, precisamente para volverlo amigable con este tema de los medios tecnológicos,
y se había dispuesto que cuando dentro de los deberes de las partes, cuando va a presentar no solo la demanda, sino cualquier memorial, tiene la obligación de enviar una copia a todas las partes para que tengan conocimiento. Pues es obvio que si la demanda, cuando la radica, ya tiene que haberla aportado a las otras partes ya conocen la demanda y sus anexos, pero el Ministerio Público no. Por eso se hace la distinción que en el momento que el secretario notifica el auto emisorio de la demanda, a los demás particulares solo les manda la providencia. Pero al Ministerio Público, además de la providencia, le tienen que mandar la demanda y los anexos porque antes no tuvo oportunidad. Y eso también zanja la discusión que había si tenía yo que de antemano anticipar quién era el procurador para mandar la demanda y cumplir el requisito previo a la admisión. Con eso ya queda claro. Luego dice, el mensaje deberá identificar, acá me perdí, el mensaje deberá identificar la notificación, bueno ya, se presumirá que el destinatario ha recibido la notificación cuando el iniciador acuse recibo o se pueda constatar por otro medio el acceso. Esto estaba exactamente igual. Sin embargo, recuerden que con ocasión de la expedición del decreto legislativo 806, esta norma fue objeto de revisión de la Corte Constitucional y en este artículo específico se declaró exequible condicionado para poder entender en español, porque siempre se ha hablado que es medio en inglés, que es lo que quiere decir que el iniciador acuse recibo, recepcione acuse recibo. Y esto, me voy a detener en esto un poco, compañeros, porque hay una diferencia diametral en el momento que se tiene notificado para la primera parte del código que para la parte contenciosa. Como ustedes recordarán, en la primera parte del código, ¿se acuerdan que les expliqué lo del portal único? Solamente se entiende notificado el ciudadano cuando ha accedido a la actuación o al acto administrativo o a la actuación. Pero aquí no. En materia contenciosa se entiende notificado cuando el sistema me ha indicado que el correo le llegó a la persona independientemente de que lo abra. Nosotros en materia contenciosa, materia judicial en términos generales, no dependemos de la voluntad del ciudadano que quiera o no quiera abrir el correo. Dependemos de que el iniciador nos haya dicho que eso quedó en el correo. Les pongo un ejemplo, cuando existía el correo certificado, Servientrega, cualquier entidad, ¿usted qué hacía como correo certificado? Iba hasta allá y le decía, señor, yo necesito mandar este sobre y usted por favor me da la constancia de que efectivamente llegó a esa dirección, y le entregaban el correo certificado, era eso, le daban una constancia que usted llevaba donde el juez, donde decía, se deja constancia que llegó a tal casa y la recibió fulanito de tal. Ese correo certificado no decía que el señor abrió el sobre y lo leyó. La constancia era de que llegó ahí. Entonces aquí no se puede pedir, lo que no se puede pedir en el mundo analógico, usted no lo puede pedir en el mundo digital. Entonces aquí estoy certificando que llegó al buzón. Si el señor por negligencia no lo abrió o porque no lo quiso hacer, ni más faltaba, porque entonces no podría tenerse la certeza del momento de contar los términos, que es, digamos, la misma duda que yo les planteaba con relación a la primera parte del código. Entonces aquí se dice claramente que se presume que ha recibido la notificación cuando recepciona acuse de recibo o se pueda constatar por cualquiera. Y obviamente el secretario hará constar ese hecho en el expediente. Luego viene algo muy importante y es que dice que el traslado, ojo, el traslado o los términos que conceda el auto, y está aquí en amarillo, solo empezarán a contarse 2 días hábiles al envío del mensaje y el término respectivo empezará a correr a partir del día siguiente. Ojo, importante, quiere decir que de ahora en adelante, cuando se va a hacer una notificación personal, a la persona le llega el correo electrónico, no desde ese día se van a correr los términos. Los términos se entienden que van a correr transcurridos 2 días, es decir, que se está pensando como en una gabela que uno pueda tener el ciudadano o el abogado de 2 días para abrir el correo. Entonces, por eso dice claramente que cualquier término, cualquier traslado solo empieza a correr 2 días después de haberse hecho el envío del correo electrónico y que hasta el día siguiente empieza a contar los términos. Entonces voy a poner un ejemplo. Yo mando un correo electrónico hoy martes.
aunque yo mando el correo electrónico el martes, tengo que esperar el miércoles, tengo que esperar el jueves. Y al día siguiente hábil, que sería el viernes, es que empezaría a contar los términos. Si es para contestar la demanda, los 30 días, si es de un recurso, 3 días de ejecutoria o lo que sea. Entonces, eso es importante porque eso es una norma que la traemos del 806 y que es muy importante y que vale la pena, digamos, para efectos de contabilizar. Otra cosa importante en esta norma es que dice que en los procesos que se tramiten ante cualquier jurisdicción donde sean involucrados intereses... bueno, antes de hablar de esto quiero decirles algo. Se eliminaron los 25 días que trataba la ley 1437. Ustedes me van a decir por qué lo dice si es que aquí no está, no lo dice expresamente. Voy a mirar la norma. Yo quiero que miremos la norma. Mire, esta era la norma anterior. Les voy a bajar un poquito. Esta era la norma anterior, que era el 199, y si ustedes miran en su inciso 1, 2, 3, 4, 5, 6, decía, cuando se estaba haciendo que se presumía que el destinatario recibido, el acuse de recibo, decía, en este evento, las copias de la demanda y sus anexos quedarán en la Secretaría a disposición del notificado y el traslado o los términos que conceda el auto emisorio solo comenzarán a correr al vencimiento común de los 25 días después de haber surtido gas. Ese artículo fue modificado por el que les estoy presentando ahora y como ustedes ven se suprimió. Simplemente quedó el traslado, los términos que concede el auto notificado solo empezarán a contabilizar 2 días hábiles siguientes del envío del mensaje, el término empezará a correr. Entonces ya queda zanjada la discusión. Está claro, así lo dice la exposición de motivos, así lo dice la norma, eliminados los 25 días. Y lo que se cuenta es, se agrega, es el término de 2. Es decir, que a ustedes les llega una notificación, un correo donde les dice que se notifiquen del auto emisorio, verifican que viene en la providencia, si en procuraduría están los anexos y la demanda, cuentan 2 días y a partir de los 2 días contarían los 30 días que tienen para contestar la demanda. Por otro lado, la reforma de este mismo artículo, que es muy importante, ya tiene que ver con la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Y es que dura un rollo. Que si los notificamos, que ellos no actúan, que se actúan, que es una pérdida de tiempo, que si lo que se hace es que se notifica, que se comunica. Entonces, aquí quedó claro. Primero, ¿cuándo van a comunicarse las decisiones que tengan que ver del auto emisorio y la demanda? Cuando tenga que ver con entidades del orden nacional. Ya les voy a recordar específicamente las circunstancias en que lo hace. Entonces va a ser en la orden nacional. Segundo, no es notificación, es comunicación. Mire lo que dice. En los procesos que se tramiten ante cualquier jurisdicción donde estén involucrados intereses de la nación, en los términos del artículo 2 de la ley 4085, ya lo miraremos, deberá remitirse copia electrónica del auto emisorio y mandamiento en conjunto con la demanda al buzón tal. Ojo, esta comunicación, si ven, no es notificación. Esta comunicación no genera su vinculación como sujeto procesal sin perjuicio de la facultad de intervención de ellos. O sea, que se les manda, se les dice, pero no es una obligación que tengamos que hacerlos. ¿Cuáles son los casos del inciso 6? Aquí los voy a poner. Aquí está el decreto, un poquito borroso, el decreto 4085 que establece, o sea, los casos en que, en los casos en los que establece cuándo puede entrar la Agencia Nacional del Estado, o sea, digamos, independiente, nosotros lo que hacemos es que si vemos que es del orden nacional, se le comunica. ¿Qué es lo que ha establecido este decreto 4085 en 2011? Primero, que ellos van a intervenir en los casos en los cuales esté comprometida una entidad de la Administración Pública del orden nacional, aquellos relacionados con procesos que haya sido demandado un acto por una autoridad pública, un órgano estatal del orden nacional, aquellos relacionados con procesos en los que se controverta conducta de un servidor del orden nacional y aquellos relacionados con procesos del orden regional e internacional en que haya sido demandada la nación y los demás que demanda el Consejo Directivo. Entonces, esto es muy importante para la claridad de
de lo que había. Bueno, con relación al otro artículo, es la forma de notificación de el, espérame un segundito, acá ya vimos el 48, ¿cierto? Entonces ahora vamos a ver el 50. El artículo 50, ¿me salté uno o no? El artículo 50 es el que modifica el artículo 201, pero espérenme, Carlos, déjenme, yo reviso, sí, acá, nos estamos saltando un artículo. Aquí, Carlos, por favor, mírame a mí. Habíamos visto el artículo 48, que es el que modifica el artículo 199, es decir, todo lo que tiene que ver con la notificación personal. Repito, aclaró que los particulares se diferencian el particular normal, o sea, el particular sin registro, que se le hace la notificación al canal digital, y al particular que tiene o el registro mercantil o cualquier registro público, que no se le puede hacer a una dirección electrónica cualquiera, sino a la que esté señalada en ese registro. Se dijo también que al Ministerio Público siempre se le debe mandar la notificación del autoemisorio y la demanda, con la demanda y los anexos, porque él no fue objeto del traslado de los demás. Que todos los términos de traslado para contestar demanda o de traslado se cuentan 2 días siguientes después del recibo del correo electrónico, y a partir del día hábil siguiente empieza la contabilización de los términos, que se eliminaron los 25 días y que se aclaró que la intervención de la Agencia Nacional del Estado es con una comunicación y que ellos serán los que deciden si entran o no entran a eso. Entonces sí me faltaba el otro artículo, que es la modificación del artículo 200, que es un artículo muy pequeño y que queda así. Entonces dice, artículo 200 quedará así: forma de practicar la notificación personal del autoemisorio de demanda a personas de derecho privado, ojo, que no tengan un canal digital. ¿Por qué? Porque como estamos separando, que unas sí tienen canal digital y otras no, si hay canal digital, nos vamos al 199, que es el que se haya indicado en la demanda. Y si no, entonces aquí lo que aprovecharon fue para señalar que la notificación se hace con el Código General del Proceso. Ustedes saben que antes la norma era con el Código de Procedimiento Civil, entonces acá nos remite al artículo 291 del Código de Procedimiento Civil. Realmente ahí ya no hay, digamos, ninguna cosa importante. Ahora sí vamos a algo muy relevante, y es la notificación por estado. Entonces, el artículo 201 es el que habla sobre las notificaciones por estado. Entonces, ustedes saben que las notificaciones por estado habían también tenido un manejo con el 806 por aquello de la pandemia y la dificultad que tenía un abogado de que solamente le llegara a un estado y no le llegara a la providencia. Pues ya nosotros no usamos el 806, ya tenemos nuestra norma expresa, pero aquí quedó explícitamente que la notificación por estado es obligación del secretario adjuntar la providencia. No habría otra manera de garantizar el acceso a las providencias, porque además ustedes saben que ya no vamos a volver al mundo de la escrituralidad, ya no va a haber más expediente por escrito, hay máximo híbridos, digamos, ya ni siquiera van a ir a las secretarías, porque aquí lo que se va a necesitar siempre es una excelente plataforma, y por eso la norma quedó así. Entonces dice, las notificaciones por estado se fijará virtualmente con inserción de la providencia, y no será necesario imprimirlos ni firmarlos por el secretario ni dejar constancia con la firma al pie de la providencia, y se enviará un mensaje de datos al canal de datos de los sujetos procesales. Antes decía que tenía que firmarlo, que tenía que imprimirlo, que tenía que guardarlo, y entonces ahora quedó claro que no, pero que sí tiene que tener la inserción de la providencia. Y con relación a la próxima modificación, que es la del artículo 201, es los traslados. Entonces recuerden que una cosa son las notificaciones y otra cosa son los traslados. La notificación cumple el objetivo, por supuesto, de dar a conocer una decisión a efectos de que se pueda hacer una actuación o, por ejemplo, contestar la demanda o impugnarla. Y los traslados, pues son no solamente de providencia, sino de actuaciones o decisiones que pueden cumplir un trámite específico, y por esa razón, entonces, antes los traslados por el Código General de Proceso se decía que se hacían por secretaría. En cambio, las notificaciones de las providencias sí se hacían por estado. Como les decía que ya las personas no van a volver a la secretaría, entonces tocó
que quedara reglamentado claramente cómo iba a ser el tema de los traslados. Y se dijo en este artículo que los traslados se van a hacer igual que los estados, es decir, que va a haber un espacio en la página web donde usted va a encontrar un cuadro donde va a insertar la actuación y va a encontrar la providencia o la decisión de la que se vaya a surtir traslado, el memorial, que se presentó una nulidad, entonces se corre traslado 3 días de la nulidad, que se interpuso un recurso, 3 días del recurso y la actuación que va a ser objeto de traslado. Mire cómo quedó la norma, dice traslado. Los traslados deberán hacerse de la misma forma en que se fijan los estados, de la misma forma, o sea, también haciendo la inserción. Sin embargo, cuando una parte acredite haber enviado un escrito del cual deba correrse traslado a los demás sujetos procesales mediante la remisión de una copia por un canal digital, se prescindirá del traslado por secretaría, el cual deberá realizado 2 días hábiles siguientes al envío del mensaje. El término respectivo correrá a partir del siguiente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que vuelve y ratifica que esos 2 días que se están esperando después de la notificación también se van a aplicar en los traslados, así como se aplicó en la norma anterior, que era la notificación del auto admisorio de la demanda y que empezará a correr. Sin embargo, de una vez les anticipo que hay una duda grandísima, porque el legislador fue claro en señalar que los traslados solamente van a operar 2 días después del envío, y lo dijo en la notificación personal, pero no lo dice claramente en la notificación por estado, como lo veremos más adelante. Y ojo, aquí también pasa algo. La regla general y la obligación es que los abogados, cuando pasan un memorial, envían un memorial al juzgado o a la autoridad judicial, siempre tienen que mandárselo a la contraparte, por aquello del expediente virtual y que la persona no puede conocer lo que hay. Pero puede ocurrir que a veces no lo mande porque no tiene la dirección o porque la dirección quedó mal. Entonces, eso será una obligación de secretaría, revisar si el correo quedó mal y surtirlo para garantizar el debido proceso. Por eso dice que, sin embargo, si la parte acredita haber enviado, es decir, que si no está acreditado que lo mandó a la otra parte porque incumplió con su obligación, independiente de lo que sea, es deber de la Secretaría poder realizar ese traslado. Ahora entonces vamos a ver, si me prestas el agüita por ahí, ahora vamos a ver entonces el artículo 52, que es los medios de notificación electrónica. Y es que aquí, gracias, aquí es muy raro. Aquí ocurre algo rarísimo y es por lo que yo quería hablar, o sea, tratar de explicarles. Sabemos que la regla general es que las actuaciones se notifican. La notificación personal es una y la notificación por estado es otra, y son las formas que normalmente tenemos nosotros de notificación. Pero resulta que, como teníamos antes un artículo 205, él nos hablaba como si existieran otra forma de notificación residual, y ese artículo 205 nunca pudo quedar claro, porque lo que decía era que yo como abogado podía mandarle un memorial al juez y decirle: mire, pues a mí no me notifique por estado, a mí no me notifique con correo ni nada, a mí mándemelo directamente a mi correo y yo desde ese momento me entero y los términos empiezan a contar de esa manera. Eso tenía muchas dudas ese artículo. De hecho, mire cómo estaba redactado. Era el artículo 205 y decía, ese era el viejo, decía: además de los casos contemplados en los artículos anteriores, o sea, que estaba diciendo que además de la notificación personal, que además de la notificación por estado, habían otras notificaciones. Decía: se podrá notificar a las providencias a través de medios electrónicos a quien haya aceptado expresamente ese medio de notificación. Entonces decía que si esa persona expresamente lo decía, yo esas providencias se las iba a notificar, yo personalmente, no por estado. ¿Cómo quedó la norma? Totalmente diferente. Mire cómo quedó. Dice: notificación por medios electrónicos. La notificación electrónica de las providencias se somete a las siguientes reglas. Entonces, primero, ya no está diciendo como residual, como lo decía antes, que otra forma, sino que está diciendo, que es lo extraño de este artículo para mí, está diciendo que todas las notificaciones se van a seguir por esta regla. Entonces no entiendo si ya habíamos unos artículos anteriores
donde había dicho las notificaciones personales se hacen de tal manera. Había otro artículo donde decía las notificaciones por estado se hacen de otra manera. Y ahora dice la notificación electrónica será así. Sí sabemos que salvo la notificación personal que no se haga electrónicamente, que es la excepción, todas las notificaciones son electrónicas, a diferencia de antes. De hecho, por eso vimos que había un artículo en 200 que dice que cuando no se tiene el canal digital es cuando se va al Código Penal del proceso. Sin embargo, dice, la notificación electrónica de las providencias se somete a las siguientes reglas. Primero, la providencia a ser notificada se remitirá por el secretario del canal digital registrado y para su envío deberá utilizarse los mecanismos que garanticen la autenticidad e integridad del mensaje. Bueno, yo podría pensar que es que me está dando una regla para siempre que haga la notificación, y es que la va a remitir el secretario y que va a utilizar los mecanismos que garanticen su autenticidad e integridad. Segundo, entonces aquí es donde no entendemos, la notificación de la providencia se entenderá realizada una vez transcurridos 2 días hábiles siguientes al envío del mensaje, y los términos empezarán a correr a partir del día siguiente de la notificación. Ya eso lo había dicho, se los había leído en las normas anteriores. Se lo leí expresamente en la notificación personal y se lo leí expresamente en los traslados. Entonces, en el estado no dijo nada. En el estado, mire cómo estaba en el estado, ya voy a buscárselos para que me puedan entender. En la notificación por estado, espérenme un segundito, por favor. En la notificación por estado, aquí, en la notificación por estado, decía, se fijará virtualmente con inserción de la providencia y no será necesario imprimirlo ni firmarlo por el secretario tal. No dice nada más, ese es el artículo. Allí no sé si fue que se me olvidó, no dijo nada de los 2 días, de los 3 días, ni nada. La regla general de la notificación por el estado, sabemos es que se fija el estado, como lo dice la misma ley 1437, y al día siguiente se empiezan a contar los términos de ejecutoria, 3 días. Sin embargo, en lo particular yo digo, ¿cómo yo fijo un estado y al día siguiente empiezo a contar los 3 días? Si hay una norma que no es del estado, pero es posterior a 205, que me está diciendo que en todas las actuaciones electrónicas, volvamos acá, donde me está diciendo que en la segunda regla me está diciendo que la notificación de las providencias se entiende realizado 2 días siguientes al envío y que los términos se correrán. Entonces, como me está hablando de todas las providencias, pues yo tengo que entender que es inclusive las que notifico por estado. Lo que no entenderíamos es por qué esta regla no la puso la notificación por estado. ¿Por qué la dejó aparte? ¿Cuáles son las otras clases de notificaciones que no sean personal y que no sean por estado? Porque pues si son por estrado, pues obviamente no pienso que vaya a hacer eso. Entonces, bueno, de todas maneras está en otra norma, así, a partir del día siguiente. Y pues ya lo demás sí se presumirá que el destinatario ha recibido la notificación cuando el iniciador, ya saben que el iniciador acuse de recibo o se pueda constatar por otro medio. Es decir, que en ese momento es donde puede entrar. Y el secretario hará constar este hecho, y de las notificaciones se conservarán los registros para consulta permanente. Es decir que con relación, Carlos, a lo demás, pues ya no podíamos encontrar ninguna diferencia. Bueno, antes de los flujogramas, que creo que con eso podemos resolver bastantes dudas, quiero centrarme un poco en la exposición de motivos. Voy a leerlo. Hay algo muy especial y curioso. Estoy aquí para que les dé envidia en mi playa. Fíjense que en la primera parte de la exposición de motivos fue prácticamente casi de todos los artículos, del procedimiento administrativo con relación al uso de medios electrónicos, que ya les expliqué ampliamente en lo otro. Sin embargo, en esta segunda parte solamente encontramos una pequeña argumentación de exposición de motivos con relación al artículo 199, pero no con relación a los demás. Allí se dijo que era necesario suprimir el término de los 25 días que actualmente existe para que inicie el cómputo de traslado para contestar la demanda regulado en el 199, que fue introducido, bueno, por la 612. Ustedes saben que eso fue una reforma después con la ley, con el Código Penal del proceso, y dice que se considera suficiente
Para contestar la demanda, el término previsto en el artículo 172, es decir, los 30 días hábiles, con posibilidad de prórroga cuando se va a aportar el dictamen pericial, según lo prevé el artículo 175. Recuerden que esos 30 días de todas maneras tienen la posibilidad que se pueda ampliar el plazo si la parte manifiesta que va a aportar un dictamen pericial. Entonces, esto dice la exposición de motivos, que es más que suficiente ese término y que ese término adicional para que inicie el cómputo de traslado de la demanda que fue incorporado con la reforma citada es un trámite adicional innecesario que retarda el trámite de los procesos y que dificulta el cómputo de los términos por los despachos judiciales y por los sujetos procesales, porque además de eso recuerden que eran los 25 días del último notificado. Entonces estamos hablando de una acción de repetición que era contra un particular y que podía terminar eso por allá en un curador ad litem, mejor dicho, podían pasar 2 años y realmente se volvía un absurdo. También dice la exposición de motivos que igualmente es necesario hacer algunas precisiones terminológicas que originan controversias interpretativas en el artículo 199 y dice que por esa razón elimina la obligación de dejar copia de la demanda y anexos en la Secretaría a disposición de las partes, porque entonces uno decía, pero si hizo la notificación de la demanda, si se le enviaron y toca tener otra copia, y si no estaba la copia se generaron un montón de nulidades. Entonces dice, y así como la demanda de sus anexos para que se surta con mensajes de datos del correo electrónico. Esto determina la dualidad del trámite de la notificación por correo electrónico y el envío físico o mandamiento ejecutivo y que inicia el cómputo a partir del día siguiente después de la notificación del 118 del Código Penal del Proceso. E igualmente, y por último, se aclara la discusión sobre la vinculación de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en los procesos judiciales y de las providencias que se les debe comunicar, y en ese sentido, dice la exposición de motivos, se dispone cuáles providencias se comunicarán a la entidad que deba tener, que ya sabemos que son las del orden nacional. Eso es lo único que encontramos de exposición de motivos. Las demás cosas creo que también uno podría, por el 806 y las experiencias anteriores, entender por la misma jurisprudencia que había tenido que aclarar las vicisitudes. Entonces ahora sí los voy a invitar a estos flujogramas que creo que les van a aclarar el tema y que, repito, van a estar en su código QR. Bueno, este primero es la notificación personal de la admisión de la demanda o del mandamiento de pago. Entonces, ¿cómo funciona esto? Es decir, ustedes van en un momento dado a hacer una notificación, que es lo primero. Entonces se profirió el auto admisorio o el mandamiento de pago. Entonces, ¿qué pasa con ese auto emisorio? Hay que generar un mensaje de datos. Ese mensaje de datos, entonces, ¿cuándo va a empezar a tenerse como efectivamente enviado o recibido? 2 días hábiles siguientes al envío de ellos, y luego de los 2 días hábiles que transcurren entre el mensaje de datos y los 2 días es que se empieza a contar el traslado, es decir, los 30 días se cuentan 2 días después. ¿Traslado para qué? Para contestar la demanda, para proponer excepciones, solicitar pruebas, llamar en garantía o presentar demanda de reconvención. Entonces, así funciona el término, o sea que en teoría son 30 más 2, 32. No importa, repito, lo anterior, que era que para presentar la demanda se hubiese acreditado la presentación de la demanda y los anexos a la otra parte. Eso lo vamos a utilizar es para la notificación. Bueno, ¿qué vamos a hacer con ese mensaje de datos o qué va a contener ese mensaje de datos? Ese mensaje de datos se envía al buzón de notificaciones, que vamos a ponerlo acá grande, se envía al buzón de notificaciones de las entidades públicas, como lo dispone el 199 modificado, al canal digital indicado en la demanda, en el registro mercantil o en los demás registros públicos obligatorios a los particulares. Y ya sabemos que si no se conoce el canal digital, en la forma establecida en el 291, es decir, a particulares, como lo indica el Código Penal del Proceso. Entonces, una vez usted tiene ese mensaje de datos, que ese mensaje de datos lo mandó a este buzón, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahí? Hay que diferenciar 2 cosas. El auto emisorio se notifica por regla general, pero a otros se comunica. ¿A quién se notifica? Se notifica al demandado del auto emisorio de la demanda y al Ministerio Público. ¿Qué se le manda al demandado?
solamente el auto emisorio de la demanda. ¿Qué se le envía o se le anexa al Ministerio Público? El auto emisorio, la demanda y sus anexos. ¿Y a quién se comunica? Se comunica a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Ya sabemos en los eventos del 4085 del 2011, que tiene que ver básicamente con demandas donde sea parte de la nación, una de ellas sea la nación. Y pasamos acá, pasaron los 2 días hábiles, se entiende realizada la notificación transcurridos los 2 días, ¿y qué es lo que se va a hacer? Entonces se va a hacer la notificación personal. Entonces, ¿cuándo puede ocurrir notificación personal a particulares cuando no se conoce? Que es lo que está en el numeral 3 al 6. Entonces, esto es lo que quiero poner acá para que lo recuerden, porque antes nos dirigía era al Código de Procedimiento Civil, ahora la reforma nos manda al Código Nacional de Proceso y nos dice que esa notificación, cuando usted no conoce el canal digital del demandado, lo hace conforme el Código Nacional de Proceso, el 291 del numeral 3 al 6. ¿Cómo es? Así. La parte interesada remitirá una citación a quien deba ser notificado, a su representante o apoderado. En esta se previene para que comparezca a notificarse al juzgado dentro de los 5 días siguientes, cuando se encuentre en un municipio distinto a la sede del juzgado, o en el término de comparecer 10 días, y si fuera en el exterior 30 días. O sea, 5 días cuando está en la ciudad, 10 cuando no está y 30 fuera del país. Este es un procedimiento que hace, ojo, el juzgado o la autoridad judicial para notificar a eso. Le manda la citación y le dice: señor, hágame el favor y viene, por favor venga en los 5 días o 30 días para hacerlo. Esto es excepcional, solamente, repito, cuando no se conoce el canal digital. Ojo, no el correo electrónico, ya saben que es más amplio, entonces es válido que yo haga la búsqueda. Es casi que imposible que hoy en día por una base de datos no se pueda, por una red social, no se puede encontrar a una persona. Luego de esa citación, entonces dice que deberá ser enviada a cualquiera de las direcciones que le hubieran sido informados. Cuando la dirección del destinatario se encuentra en una unidad inmobiliaria cerrada, la entrega podrá realizarse a quien atienda la recepción. Cuando se rehusaren a recibir la comunicación, la empresa de servicio postal la dejará en el lugar y emitirá la constancia de ello. Por eso yo les decía que lo que en el mundo analógico no se puede hacer, ustedes no pueden pedir que se haga en el mundo digital. Si en el mundo analógico solamente me da la constancia de que llegó y recibió, yo no puedo pedir aquí que la constancia de que abrió y lo leyó. Y si la comunicación es de vuelta con la anotación de que la dirección no existe, que sería diferente, o que la persona no reside o no trabaja en el lugar, a petición del interesado se procederá a su emplazamiento. Si la persona por notificar comparece al juzgado, se practica la diligencia de notificación, y si no comparece, se procederá a la notificación por aviso según el artículo 292. Entonces, de esa manera ya repasamos la notificación personal a través del uso de los medios tecnológicos. Espero que no tengan dudas, y si tienen muchas dudas, escríbanles que nunca les contestaré. Mentiras, que les contestaré. Ahora vamos a ver la segunda, que es los traslados. Lo otro eran notificaciones de personales. Ahora vamos a hablar de los traslados. Ya les dije que los traslados son todas esas actuaciones que se hacen para garantizar el debido proceso, para que la otra parte tenga la oportunidad de pronunciarse antes que el juez tome una decisión. Usted presenta una solicitud de nulidad, usted interpone un recurso, usted hace una solicitud de una prueba, de una tacha, un desconocimiento. Entonces, para cumplir con el debido proceso que señala el Código Nacional de Proceso, los traslados, se ha dispuesto a través de los medios tecnológicos que la parte que antes tenía que ir a secretaría y buscar en la cartelera lo puede hacer. Entonces, ¿cómo funcionan los traslados? Entonces vamos a ver que hay dos clases de traslado. Hay traslado por secretaría y hay traslado de parte. Voy a hablarles primero del traslado de la secretaría. El traslado por secretaría, entonces, ya dijimos que se hace una fijación igual a la del Estado, es decir, un cuadro donde dice demandante, demandado, número de proceso y cuál es la actuación que se está corriendo traslado. Corro traslado, el recurso de reposición, corro traslado del memorial de nulidad, corro traslado de la reforma de la demanda, etcétera, etcétera. ¿Y cómo es, cuántos días es ese traslado? 3 días, o sea, 3 días tienen las partes para pronunciarse
y descorrer ese traslado. Pero ya saben que esos 3 días no se van a contar sino transcurridos 2 días después del envío. ¿Cómo se hace la fijación del estado? Con inserción del documento y el envío de mensaje de datos a las partes como lo señala la norma, y entonces ya sabemos que estos 3 días solo se van a contar después de los 2 días. Y el traslado de parte, entonces para el traslado de parte hay 2 opciones. Es decir, el envío de parte es cuando cumplen el deber que deben tener todos los abogados, es que memorial que mandan al despacho judicial, memorial que mandan a las partes para que ellos tengan conocimiento. Si están cumpliendo con ese traslado, que es el traslado de parte, entonces se envía a los canales digitales 2 días hábiles y luego los 3 días hábiles. Se entiende realizado el traslado, transcurrió los 2 días hábiles y es envío a los canales digitales de una parte a los demás sujetos procesales, copia del escrito que se corre el traslado, y en esos casos obviamente se prescindiría del traslado de secretaría. Sin embargo, ese obviamente es relativo, porque yo considero que de todas maneras el juez tiene que revisar si se cumplió. Si faltó alguna de las partes, tendrá que hacer el traslado por secretaría. Eso tiene un problema grave, que es que podría quedar doble traslado, pero no sé, porque la norma no ha sido clara, qué pasa si yo encuentro que a una de las partes no se les dio traslado del recurso, por ejemplo, de, no sé, de una nulidad. Tengo que garantizar el traslado, lo saco por secretaría. ¿Será que yo digo, este traslado es solo para fulanito? Bueno, eso es algo que tenemos que mirar en la práctica cómo hacerlo, porque no quedó con mucha claridad. Y voy a tomar un poquito de agua mientras se mira aquí. Vamos a hablar de los estados. Bueno, entonces para terminar, vamos a hablar de los estados electrónicos. Entonces recuerde que en los estados es donde se notifican los autos, porque las sentencias tienen otra forma de notificación. El juez dicta providencia, las providencias se dividen en autos, en sentencias. Las sentencias tienen un artículo que no fue objeto de reforma, que es la manera de notificar las sentencias, y lo que se modificó fue la manera de notificar los autos a través de los estados. Entonces, este es el esquema general de los estados electrónicos. Entonces, también vamos a encontrar autos no sujetos al requisito de notificación personal, porque si fuera uno de esos autos que tienen que notificarse personalmente, no nos iríamos por esta regla. ¿De qué estamos hablando? Del auto emisorio de la demanda o del auto que libra mandamiento ejecutivo, mandamiento de pago en un proceso ejecutivo. En esos casos es la regla del 199. Si no son esos, de los que no tienen que notificarse personalmente, entonces sí nos venimos a la notificación de estos autos que no tienen notificación personal. ¿Cómo se hace? Entonces se hace una fijación virtual con inserción de la providencia. Entonces tiene que haber un cuadro que lo establece la misma norma, donde dice el número del radicado, el demandante, el demandado, el medio de control y qué es lo que se está diciendo. Independientemente de que haya un link, un hipervínculo donde está la providencia, en el cuadro debe decir el objeto de la providencia, qué es lo que se está notificando. Hay que ser muy garantistas, porque estamos apenas arrancando en este tema de las tecnologías. A veces el tema de los links, de los hipervínculos es difícil, porque si los abogados todavía no tienen una buena tecnología, si no tienen capacidad en sus computadores, entonces resulta que no les abre por el internet, etcétera. Entonces deben buscarse un mecanismo idóneo que independientemente de la providencia la persona pueda saber. Entonces así se fija virtual en la providencia, son 2 días hábiles, igual que los traslados, 2 días hábiles, y luego después de transcurridos los 2 días hábiles desde el envío, entonces son 3 días de ejecutoria. Aquí, ¿qué es lo que se va a fijar? ¿Qué es lo que se va a poner en el estado? Se insertarán los medios informáticos de la rama judicial y permanece allí en calidad de medio notificador durante todo el día. El estado dura un día, o sea, la fijación de estado es un día, y la regla general era que a partir del día siguiente contaban los días de ejecutoria, 3 días, dependiendo. Pero ahora, un día sigue fijado el estado, 2 días que esperamos, que fue cuando se mandó. Ojo, algo que se me olvidaba.
De aquí se deduce que el secretario tiene que mandar las comunicaciones el mismo día que fija el Estado, porque son dos actuaciones diferentes. Una actuación es la fijación del Estado y otra actuación es mandarle el correo electrónico a las partes diciéndole, hey, quiero informarle que saqué Estado y que estoy haciendo una providencia. Como los términos se van a contar transcurridos 2 días desde el envío del mensaje de datos, debe el secretario el mismo día que fija el Estado mandar los correos electrónicos, o si no se le va a volver un despelote, porque el usuario va a contar el término no desde el Estado, sino desde el mensaje de datos, como lo está diciendo la norma. Entonces debe insertarlo en los medios informáticos, dura un día, y no es necesario imprimir ni firmar el Estado por el secretario, no dejar constancia de la providencia. Debe enviar el mensaje de datos al canal digital de los sujetos procesales el mismo día, porque si no, repito, ¿desde dónde va a contar los 2 días? ¿Desde el día que insertó el Estado o desde el día que mandó el correo electrónico? La norma dice que es 2 días transcurridos del mensaje de datos. Entonces ya no sería ilógico que él notifique al Estado un día y 8 días después va a salir con la comunicación y se le vuelve un desorden completo. Reitero, porque la norma está diciendo que se entiende realizar la notificación siempre que se haya enviado el mensaje de datos. Y si está diciendo que se envía el mensaje de datos, no es desde el Estado. Y luego ya vienen los 3 días hábiles de ejecutoria, que es la regla general de la ejecutoria de las providencias, que quiere decir que si usted los 3 días siguientes se quedó callado y no dijo nada, pues la decisión está en firme. Creo que con estos datos, ya me dicen que ya estamos sobre el tiempo, podemos dar por explicado las modificaciones principales que tuvimos en la parte contenciosa del código en la segunda etapa relacionado con todos los medios tecnológicos. Yo sé que hay algunos aspectos que todavía nos generan algunas dudas, no fue muy favorable, como les digo, la exposición de motivos, sin embargo tenemos bastantes antecedentes del 806 que van a hacer que podamos aplicarlo. Aquí les dejamos el código QR con todos los antecedentes y estamos listos a resolver cualquier pregunta que tengan. Muchísimas gracias y espero que sea muy provechoso todo este seminario tan importante que está realizando el Instituto de Derecho Administrativo en compañía con tan prestigiosa editorial. Muchas gracias.